Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de 0503 Podcast. Como pueden ver, en un escenario un poco diferente a lo anterior, no estamos solo nosotros, sino estamos con Alejandro. Para los que no conocen, Alejandro Pino Calat, ya más adelante le vamos a hacer una introducción sobre la carrera que ha tenido. Y nada, primero que todo agradecerle a Alejandro pues por tenernos en cuenta y ojalá nos disfrutemos esta charla. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones. Siempre es bueno ver a gente joven tratando de hacer cosas diferentes, cosas llamativas. Yo celebro mucho eso, entonces muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. No, yo creo que el placer realmente es nuestro. No, todo bien. Entonces háganle de lo que quieran hablar. Bueno, para los que no lo conocen, pues como para dar un popurrí de lo que ha sido Alejandro Pino en su carrera, tenemos entendido que que fue comentarista de Blue Radio, fue presentador de Fox Sports y Sí, actualmente es director de Publimetro Colombia. sí, yo soy el director de Publimetro en Colombia. Yo soy, pues primero que todo, yo soy periodista y soy maestro en estudios culturales. Trabajé en un periódico que ya no existe, que se llama El Diario Deportivo. Llegué a ser jefe de redacción del Diario Deportivo. Fui editor de Fútbol Red, fui el director digital de Gol Caracol. Y pues cuando estaba en Caracol, como pues es Caracol Televisión, entonces terminé trabajando ahí también en Blue Radio, porque Blue Radio pertenece a Caracol Televisión. Entonces era comentarista en Blue Radio, al mismo tiempo que era el director digital de Gol Caracol. Y al mismo tiempo terminé entrando en Fox, porque pues me invitaron a un casting, fui, me fue bien y me quedé y estuve que como 5 años en Fox. Después de eso tuve un proyecto, o sea, cuando se acaba Fox, que se acaba para el 2020, porque pues lo compra Disney, entonces todo se vuelve ESPN, pues yo ya estaba trabajando en fútbol, en fútbol red, en Publimetro, yo estaba trabajando desde el 2016. Entonces, con Germán Arango y con Guillo Arango creamos un proyecto que se llamó La Titular, que duró como un par de años. Y ahorita digamos que aparte de Publimetro, de donde soy el director, tengo mi proyecto de podcast que se llama Historias Secretas y soy profesor también, entonces hago cosas. Sí, eso vemos. Alejandro, tenemos una duda. ¿Cómo es el día a día del director de un periódico? Y pues teniendo en cuenta que pues lo que nosotros vemos no es simplemente el periódico, sino también la parte de historias secretas del canal de YouTube. ¿Cómo se lleva eso sin sentirse A como ver, tan abrumado? no, pues en últimas uno sí se siente abrumado, pero a ver, digamos que Publimetro no es solamente un periódico, sino que Publimetro es una ventana 360 de diferentes expresiones. La más visible puede ser el periódico porque está todos los días en la calle, ahí en las estaciones de Transmilenio y demás. Pero la más grande es digital. Sí, en digital, digamos que aparte de la página web, nosotros tenemos un equipo de redes muy grande, entonces tenemos las cuentas de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de X. Entonces es un equipo grande, es un equipo chévere, es un equipo muy joven. Yo, por supuesto, delego bastante porque pues yo no puedo estar encima de todo. Entonces, básicamente, ¿cómo es mi día? Mi día comienza paseando a mis perras y después de pasear a mis perras, o sea, mientras estoy paseando a mis perras ya estoy en WhatsApp, o sea, yo apenas me levanto ya estoy en WhatsApp viendo qué pasa, porque la operación de Publimetro arranca a las 6 de la mañana, entonces como que uno va monitoreando, pero pues yo empiezo a joder más o menos como desde las 8, como para no ser tan intenso. Pero entro en funciones como desde las 10. A las 10 de la mañana tengo siempre reuniones. De 10 a 12 hablo con mi editora web, que es la que maneja toda la parte digital, es como la que tiene la mayor responsabilidad, aparte pues de reuniones con la gente de comercial y demás, y sobre todo con finanzas, que es mi equipo más preciado, porque hay que organizar el presupuesto. Y a las 12 ya sabemos, ya empezamos a definir cómo va a ser el impreso del otro día. Entonces la editora del impreso, porque son dos editoras, la de web y la de print. La editora del impreso empieza a organizar el impreso del otro día, que se puede ir modificando dependiendo de las dinámicas comerciales. Dentro de entró una pauta de este tamaño, hay que agrandarlo porque entró más pauta, etcétera. No vamos en esta ciudad, vamos en esta otra. Eh, Ella se encarga de la parte print, yo reviso temas, yo comento, yo opino y digamos que la operación va hasta las 11 de la noche,
pero el impreso se entrega a las 9 de la noche. A las 9 de la noche mandamos a imprimir, a veces a las 10 de la noche, en particular para Bogotá podemos estirarnos hasta las 10 de la noche, pero de todas formas a las 8 ya tiene que estar casi todo hecho. Entonces yo superviso, yo voy revisando, ¿sí? Yo no estoy todo el tiempo encima, yo voy revisando y tengo reuniones y tengo mis vainas. Y por ejemplo, mis programas, Historias Secretas, es los lunes y los miércoles a las 7 de la noche en YouTube, pero también lo transmitimos en las redes de Publimetro. Entonces, pues yo, digamos que yo, cuando hago el programa, yo investigo, yo ya tengo preparado el programa, yo ya sé qué voy a hacer, lo tengo organizado, entonces yo solamente le entrego al productor imágenes, textos, videos, audios, esto es lo que necesitamos. Y pues yo antes era muy responsable y escribía el programa, o sea, este es el machote, acá voy a decir esto, acá voy a decir esto, acá voy a decir esto, pero digamos que con la práctica uno ya sabe cómo es la vuelta, entonces pues yo simplemente tengo un orden mental, se lo transmito al productor y pues Wallace tiene clarísimo cómo es todo, o sea, cómo soy yo, entonces yo voy diciendo y en la medida en que yo voy diciendo, Wallace va ponchando, Wallace va metiendo, Wallace va haciendo. Además yo le doy paso, Wallace, por favor, póngame esto, Wallace, por favor, póngame aquello. Y ya el programa sale 1 hora conmigo hablando carreta, entonces pues, pero le va bien, entonces pues ahí vamos. Y a Sí, Wallace lo tienen bastante presente también en los comentarios, ¿no? Porque Claro, no, siempre es igual de Wallace, saludado que usted. Wallace es mitad y mitad, exactamente. Historias Secretas es Wallace también. ¿no? Y que también el fútbol de acá se presta para uno hablar muchísimo. Claro, no, también. Y no Pero pues tanto de lo que pasa en la hay que cancha. tener, exacto, hay que saber qué está pasando para poder hablar muchísimo, si no todo sería carreta y paja. Que ya esa fue como la introducción de Alejandro y ya empezaremos como a hacerles nuestras preguntas, aclarar nuestras dudas que tenemos de esta gran historia del fútbol profesional colombiano. Claro, háganle. Entonces, pues empezamos con, a ver, pues nosotros tenemos entendido que la DIMAYOR o la liga profesional que se conoce aquí nació en el 48, Es ¿sí? cierto. Ujú. Nace, pues, hemos escuchado que nace ya por el tema del Bogotazo, cortina de Sí. humo, y pues sí, con el paso del tiempo se ha relacionado al fútbol, pues, como cortina de humo. Pero, por ejemplo, hemos leído, pues, a ver, por ejemplo, yo soy hincha de Junior, y yo, el año pasado, se cumplió el centenario. Claro, Junior es fundado en 1924. Sí, pero según, por ejemplo, el Fuachar, él dice que no, que el Junior se fundó en el 48 como todos los equipos. No, a ver, lo que pasa es que expliquemos esto. El fútbol en Colombia no tiene una fecha original, el fútbol no tiene una fecha específica de nacimiento, porque no sabemos en qué momento llegó el fútbol a Colombia, porque Sí. hay dos caminos, y esto es muy importante explicarlo. Sí, un momento, cojo a la gata porque la gata se alborota. ¿Sí? Entonces, hay dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? El camino de la élite. El camino de la élite se puede rastrear porque en general la historia lo escriben la escriben los ricos. Entonces, tenemos un primer registro. La primera vez que aparece el término fútbol y que se habla de fútbol oficialmente en Colombia es 1892 en un periódico que se llamó El Telégrafo. Hacen un reportaje en 1892, estamos en plena regeneración, la constitución de 1886, el centralismo antes de 1886, acuérdense, y para los que nos están viendo, este país se llamaba Estados Unidos de Colombia, este era un país federal, por eso los hiperregionalismos que tenemos, porque llegó la constitución del 86 y después de una guerra centralizó todo en Bogotá, entonces pues obviamente si usted tiene que pedirle permiso a Bogotá para inaugurar un acueducto, si el alcalde del Chiriguaná lo ponen desde Bogotá, etcétera. Usted odia a Bogotá, le sabe mierda a Bogotá. O sea, el centralismo exacerbado. La Constitución del 86 organizó a este país alrededor de la iglesia y de Bogotá como centro. Y empezaron a aparecer instituciones que antes no existían. Una de esas instituciones fue el Ejército Nacional. Siempre nos dicen, no, es que el ejército nació con la independencia, pero no, eso no era un ejército nacional, eso era un montón de gente que seguía a un capo, a un rico, a un hacendado. El hacendado, me voy a luchar por la independencia, todos mis trabajadores conmigo. Este hijo de puta, bueno, sí señor, camine. Entonces,
aparece la escuela militar, aparece la Policía Nacional, aparecen un montón de instituciones que aún perduran. Y en la escuela militar, en 1892, Henry Rowan Lemley, que era el coronel que dirigía la escuela militar, un gringo, porque pues obviamente buscábamos modernizarnos, entonces se traía alguien de un ejército moderno, en este caso un gringo, y el tipo llegó con un método de entrenamiento que se llamaba fútbol británico. Y entonces el tipo publica en el Telégrafo las reglas del fútbol que no se parecen para nada a las reglas del fútbol. Era el fútbol según el man, ¿sí? Porque en ese entonces era normal. A ver, no existía internet, no existía televisión, no existía radio. A usted lo que le llegaba era lo que le llegaba. Sí. Entonces, ese es el primer rastreo del fútbol de los ricos. Ese fútbol de los ricos, después lo vamos a ver con la aparición de los clubes sociales, la institucionalidad del deporte, particularmente del fútbol, en los colegios de élite, ¿sí? Por ejemplo, el San Bartolomé en Bogotá, el Gimnasio Moderno en Bogotá, son como los primeros grandes equipos, pero aparecen clubes, ¿sí? El fútbol de los clubes de élite. Incluso Santa Fe nace de unos exalumnos, ¿no? Pero digamos, del moderno, por ejemplo, ¿sí? Santa Fe nace de exalumnos del moderno, porque el moderno es uno de los pioneros del fútbol colombiano, pero Santa Fe es de 1941. Para eso todavía nos falta un montón. Pero al mismo tiempo está la historia que no podemos saber porque nadie la escribió, pero que todos los que investigamos esto asumimos que fue como en otros países en donde sí está mucho más rastreada, y es la historia del fútbol de los pobres. Llega un barco británico a Cartagena, a Puerto Colombia, ¿sí? Un barco británico, finales del siglo XIX, se bajan los marineros, un montón de escoceses y de ingleses vueltos mierda. Y lo primero que hacen, obviamente, es irse de putas. Lo segundo que hacen, por supuesto, después de que se van de putas, se emborrachan, etcétera, 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 sacan una tripa de cerdo o de un perro, la inflan, alguien ponga un palo allá, otra piedra acá y se echan un picado. Esto pasó en todos los países de Latinoamérica. Por eso es que la frase que dice que el fútbol entró por el Caribe. Exactamente, tal cual. El fútbol entró por las costas, ¿sí? Y entonces es el fútbol de los pobres. Nadie lo registró, nadie marcó, pero imagínense esto. El fútbol es el deporte más popular del mundo porque hay una cosa en sociología que se llama mímesis. Sí, es un término bellísimo. El fútbol es el deporte más fácil de imitar. Si usted dice, no, quiero imitar el tenis, bueno, papi, la raqueta. Necesita una pelota chiquita que rebote. Nosotros tres podemos tener un partido de fútbol con una tapa. Yo le quito una tapa a un esfero o una tapa a una gaseosa y tenemos un picado. Nadie me puede decir que eso no es fútbol. Claro, no es 11 contra 11, no es la cancha de 100 metros por 58, no hay arcos, pero ustedes, y tal vez los que nos están viendo, todos en algún momento de la vida pusieron un morral a un lado, un morral al otro lado, contaron los pasos y más adelante contaron los mismos pasos y hacían trampa porque hacían los pasos más chiquitos para que el arco fuera más chiquito. Y hágale, y jugábamos, no, y pues somos 4 contra 4, no 11 contra 11. Listo, pero imagínense en Barranquilla no, en Puerto Colombia, o imagínense en Cartagena en 1880. Se bajan de estos manes del barco, empiezan a jugar esto. Imagínense la reacción de los trabajadores del puerto, ¿sí? De los barranquilleros, de los colombianos que están viendo esto y es, ¿qué mierda están haciendo estos monos? Y punto uno, ¿por qué están tan felices? Sí, perdón, es mi perra. ¿Por qué están tan felices pateando una vaina? ¡Qué locura! A ver, supongo que el hincha del Junior costeño. No, mi papá, yo no. Papá, Me usted no, pero obligaron, no tuvimos opción. es la vida, hermano, asuma. Es la vida. Y en esa vida, pregúntele a su papá que es bola de trapo. Todos los costeños juegan bola de trapo. No hay balón, listo, amarramos 2 camisetas. Amarramos unos trapos y armamos una bola. Uno no necesita balón para jugar fútbol. Uno no necesita cancha para jugar fútbol. Ese es el fútbol de los pobres, del cual no tenemos rastreo sino hasta los años 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el fútbol de los ricos se empieza a popularizar, es decir, lo empiezan a imitar los pobres, y pues para los ricos el fútbol ya no era tan atractivo. O sea, si usted, un filipichín, un niño bien, un niño del moderno, de pronto va a jugar contra un obrero, contra alguien de un barrio popular, uy,
Y además es igualador, porque el fútbol tiene una característica, bueno, no solo el fútbol, el deporte, y es que en un campo de juego todos somos iguales. El obrero de su fábrica le puede meter a usted un patadón en la cancha y usted no lo puede echar, ¿sí? Porque están jugando fútbol. Si en el día en la fábrica el obrero le pega un patadón, usted lo echa y lo manda preso. Pero jugando Juegue. fútbol somos todos iguales, exactamente. Entonces el fútbol empezó a desaparecer de la élite. El mejor registro es el 1 de enero de 1924. Sí, el 1 de enero de 1924, en El Tiempo, el diario El Tiempo, solía sacar los primeros de enero como los resúmenes del año. Y el resumen de 1923 es bellísimo. Pues el resumen de esto pasó en política, esto pasó en economía, esto pasó en bla, 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 bla. Cuando llegan a hablar de deportes, esto pasó en tenis, obvio, deporte de club. Esto pasó en golf, deporte de club. Esto pasó con los Boy Scouts. Eso es una locura. O sea, le dedican como seis columnas, no, 6 renglones, 6 párrafos a qué pasó con los Boy Scouts. Hablan de boxeo, que ya era una actividad muy popular como espectáculo, no como práctica. Y ahí es cuando tenemos que empezar a diferenciar. Y de pronto, en el último renglón, mire, aquí abajito, aquí en la página, aquí chiquito, fútbol. Es una lástima que este deporte vaya a desaparecer de nuestra sociedad. Usted dice, ¿cómo putas? Sí, pues claro, de nuestra sociedad no, de nuestra alta sociedad. A la alta sociedad ya el fútbol no le interesaba porque el fútbol para ese momento ya es del pueblo. Los registros de Cámara y Comercio, los registros de diferentes secretarías de gobierno nos muestran que hay campeonatos de fútbol de empresas. ¿Por qué? Porque es que estos niños ricos que jugaron en los años 10, para los años 20 ya son dueños de las fábricas. Y entonces se dan cuenta del poder del fútbol y usted pone a los obreros a jugar fútbol. Si usted pone a los obreros a jugar fútbol, punto uno, se evita una huelga, porque todos los obreros están felices. Punto dos, genera pertenencia. Usted no les sube el sueldo, usted lo que les da es las camisetas del equipo, ¿sí? Y les monta una cancha. Fíjense que los equipos más viejos de este país son todos originalmente fábricas. Indulana termina convirtiéndose en Atlético Nacional. El Club Deportivo Municipal, que era de trabajadores de la ciudad de Bogotá, termina convirtiéndose en Millonarios. Entonces, muchísimos equipos, muchísimos. Entonces, en los años 20 tenemos esa eclosión de un montón de equipos populares, como el Junior de Barranquilla, que no pertenecía a la élite, y al mismo tiempo, el último suspiro de ese fútbol de ricos. ¿Qué pasó? Que en 1924, Uruguay ganó los Juegos Olímpicos. Ganó su primer oro olímpico. Y resulta que es el primer país de la región, el primer vecino que gana un oro olímpico. Y además lo gana en París, en la cara de los europeos, y además atendiendo a todos los que se le pararon enfrente. Era Uruguay, obviamente. Y acá, eso en la prensa, y la prensa, piensen, la prensa de los años 20 es prensa de élite, ¿sí? La alfabetización era mínima. Entonces, ¿quiénes leían? Los que tenían plata. En las ciudades, la gente de las grandes ciudades. Y empiezan unas campañas específicas por no, es que hay que popularizar el fútbol. O sea, si Uruguay, un país de nuestro continente, si Uruguay, un vecino, está codeándose con las potencias mundiales y lo respetan porque acaba de ganar el oro, la solución es fútbol. Y entonces ahí es cuando aparece la Liga de Fútbol de Barranquilla, ¿sí? La Liga de Fútbol del Atlántico, que después se volvería de fútbol, que después se volvería Federación Colombiana de Fútbol, pero y que por eso el año pasado salieron con el cuento de que estaban cumpliendo 100 años, lo que es mentira. La Federación Colombiana de Fútbol nació en 1971. Antes se llamaba de fútbol y primero fue la liga. Pero si ustedes se fijan, todas las federaciones deportivas nacen desde 1924, porque esos Juegos Olímpicos generaron un impulso brutal a el deporte es la solución. O sea, el deporte de este país tercermundista, este país de mierda, este país que no nadie conoce, el deporte es la solución. Tenemos que seguir el ejemplo uruguayo. Apareció el Comité Olímpico Colombiano, después nuestros primeros olímpicos en el 32, que no son nuestros primeros olímpicos, es un señor que se llama Perry Villate que va a Los Ángeles. Buenas, vengo a competir en la maratón a nombre de Colombia. Colombia no tiene comité olímpico. Bueno, y compitió, igual se desmayó como el kilómetro 10, pero nuestros primeros olímpicos oficialmente son en el 36, la aparición de los Juegos Bolivarianos del 38, la aparición de la primera selección Colombia en el 35, que pues la verdad era el Junior de Barranquilla, que lo mandaron para los Juegos Centroamericanos, la aparición de la segunda selección Colombia en el 38, porque teníamos que enfrentar a Perú, un país con el que hace un par de años habíamos tenido una guerra, entonces ese, como ese boom.
Y ese boom del deporte, ese boom del fútbol hace que aparezcan los estadios. Repasen de cuándo son los estadios. Todos los estadios son de los años 30 y 40. ¿Sí? El Campín es del 38, el Alfonso López de la Universidad Nacional es del 38. Esos se inauguraron para los Juegos Bolivarianos. Entonces este boom genera algo que en la historia del fútbol colombiano se llama el fútbol marrón. Porque ya hay espectáculo, ya la gente quiere ver equipos de fútbol, ya la gente quiere ver vainas. Y en ese quiere ver vainas aparecen pues temporadas, o sea, tenemos el Campín, ¿sí? Ya tenemos estadios grandes, tenemos el San Bonifacio, tenemos el San José, estadios que pues ya no existen, ¿sí? En Barranquilla, por ejemplo, era el San José, que fue el que después terminó convertido en el Romelio. Porque Romelio era jugador de la época, por ejemplo. Como Y en que esa época también está, en esa época ya está Roberto Meléndez. Claro que sí, eran las dos superestrellas del Junior. Sí. Sí, eran las dos superestrellas del Junior. Al Junior, o sea, el Junior es nuestra primera selección Colombia, pero no por lo del 35, que también, sino porque en la Copa América de 1945, que es la primera Copa América en la que participa Colombia, la de fútbol, que era la entonces federación, pues todos los equipos del interior, hey, hermano, llevan jugando Copa América desde 1916, ¿sí? Uruguay tiene selección, Brasil tiene selección, Argentina selección, Ecuador tiene selección, Perú tiene una selección, ni la hijo de puta, Bolivia jugó un mundial, Colombia, los únicos países que no habían participado en la Copa América eran Colombia y Venezuela. ¿Mm? Y entonces, bueno, listo, pues vamos a mandar una selección, pero pues vamos a mandar al Junior, porque es nuestro, porque es barranquillero, y eso se arma un mierdero. O sea, al interior del país estaban ofendidos que esa selección no representaba al país, y pues a la selección / Junior le fue bien, o sea, le ganó a Ecuador, le ganó a Bolivia, o sea, tuvo buenos resultados. Obviamente, pues se comió goleadas contra los que se tenía que comer goleadas, pero no le fue mal. ¿Y quién era esa selección? Los nombres de los dos actuales estadios de Barranquilla. Eran los mejores jugadores colombianos de los años 40, eran cracks, eran leyendas absolutas. Ahora, ese fútbol marrón que tenía temporadas, entonces, listo, Millonarios contra América, contra el Junior de Barranquilla, contra el Ciclístico de Lima, se armaba un cuadrangular a partidos, a dos partidos, entonces pues usted tenía 6 fechas y cobraba la boleta y igual se llenaba, pero no había un campeón nacional. Entonces Millonarios jugaba por todas partes, Junior jugaba por todas partes, América jugaba por todas partes, Santa Fe jugaba por todas partes. Había cerca de 200 equipos en Colombia, unos más famosos que otros, ¿sí? ¿Cuántos equipos hay ahora en Colombia? 36. 36. Entonces, resulta y acontece que pues matan a Gaitán. Y cuando matan a Gaitán, el gobierno, obviamente el Bogotazo es una cosa terrible, porque pues después del asesinato de Gaitán hay una revuelta social y es muy injusto este país centralista, se llama Bogotazo, pero por ejemplo en Barranca los obreros se tomaron el poder y asesinaron a todo el mundo y esa ciudad estuvo fuera del establecimiento colombiano como mes y medio, ¿sabes? Pero pues se llama el Bogotazo. El gobierno decreta estado de sitio y toque de queda. Nadie podía salir a la calle y no se permitían grupos de más de 3 personas si no eran familiares. Pero el ambiente estaba muy caliente, o sea, pues un montón de muertos, empezaron las venganzas liberales conservadores. Entonces, lo primero que autoriza el gobierno, acuérdense, el Bogotazo es el 9 de abril de 1948, lo primero que autoriza el gobierno es, pues a la gente le gusta el fútbol, la gente es muy feliz en fútbol, vamos a permitir el fútbol. Y lo primero, 15 días después del Bogotazo, se juega un clásico Santa Fe Millonarios por La Paz en el Campín lleno, 25,000 personas, que era la capacidad en ese entonces del Campín. Y en todas las ciudades, en Barranquilla se organizó un campeonato con 140 equipos. ¿Sí? Con 140 equipos, para que entiendan la magnitud del tamaño. En Cali también clásicos entre el Deportivo Cali y América. En Medellín se organizaron torneos como con 50 equipos. Es decir, vamos a tener entretenida a la gente. Y un genio del mercadeo, llamado Alfonso Senior, porque era un genio del mercadeo, que era el dueño de Millonarios, ¿sí? El tipo ya le había cambiado, o sea, su nivel de genialidad del mercadeo es, él era el dueño del Club Deportivo Municipal, él lo había comprado, ¿sí? Y ese Club Deportivo Municipal fue el primer equipo en Colombia que contrató argentinos en esta era del fútbol marrón. Y entonces, claro, en El Tiempo, que era el periódico de Bogotá,
En el Tiempo, el editor de deportes escribió una crónica burlándose, no, es que pues el Municipal, ese equipo de millonarios que contrata argentinos para ganarle a todo el mundo, y señor dijo, se están burlando de nosotros porque somos millonarios, pues hijo de puta, el equipo de ahora en adelante se llama Millonarios. Y por eso desde 1946 el Municipal se llama Millonarios. Y por eso pues el cumpleaños de Millonarios es en el 46, pero Millonarios es más viejo, porque Millonarios es el Municipal. Entonces, este señor que se inventó Millonarios, este señor que se inventó el traer argentinos para cobrar más boletas, este señor que se inventó en un momento determinado de la vida, en Millonarios pusieron a jugar, esto es obviamente la era del fútbol marrón, esto es antes del profesionalismo, pusieron a jugar a luchadores. Sí, o sea, porque la lucha libre estaba de moda, entonces este fin de semana este jugador, este luchador va a jugar con Millonarios. ¿Será que es un salvaje también? Entonces vendían el cuento, ¿será que es un salvaje también? Era una recocha, pero una recocha maravillosa y muy popular, sí, o sea, una vaina demente. Sí, o sea, si hoy existiera Alfonso Senior, sería muy feliz con la Kings League, porque es una genialidad de mercadeo. ¿Y qué pasó? El tipo dice, le propone al gobierno, vea, nosotros le proponemos organizar un campeonato en las principales ciudades del país. Todos los domingos va a haber fútbol en esa ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a elegir a los 2 equipos más populares de cada ciudad. Entonces, usted garantiza que todos los domingos tiene fútbol en esa ciudad. Lo organizamos de afanes, no hay problema, etcétera, etcétera. Es más, vamos a lanzar el campeonato el 7 de agosto como homenaje a la patria. El gobierno les dijo, ¿qué necesitan? Les damos los escenarios, les pagamos los tiquetes, no tienen que pagar impuestos. Esto es lo que necesitamos en este mierdero, en este caos político, eso es lo que necesitamos. Y resulta y acontece que la DIMAYOR comenzó mal. O sea, se inventan la DIMAYOR. Acuérdense lo que les acabo de decir, el campeonato tenía que empezar el 7 de agosto, arrancamos el 15. Algo Porque que perfectamente podría pasar también en estos tiempos. Todo es muy DIMAYOR, exacto, arrancamos el 15. Pero si se fijan, la Liga DIMAYOR comienza con 10 equipos, ¿sí? 2 de Bogotá, Santa Fe Millonarios, 2 de Cali, Cali América, 2 de Medellín, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Municipal, que después se va a llamar Atlético Nacional, 2 de Manizales, porque estaba el Deportes Caldas y el Once Deportivo. Había un equipo porque el gobierno exigió, necesitamos un equipo de la Universidad Nacional para dar posibilidad de juventud. Mierda, entonces, pero el equipo de la Universidad Nacional también es de Bogotá. ¿Qué hacemos? Y de fútbol exigió, y tienen que meter al Junior. Y por eso solamente había un equipo de Barranquilla, porque la DIMAYOR, Senior era barranquillero, pero la DIMAYOR, en su independencia de la de fútbol, dijo, listo, recibimos al Junior, porque el Junior era el mejor equipo del país, ¿sí? Recibimos al Junior, pero no recibimos a ningún otro. Y por eso todos los otros equipos de Barranquilla quedaron anulados. Y si se fijan, todos los otros equipos del país quedaron anulados. El torneo fue un éxito, Santa Fe primer campeón, Junior primer subcampeón. En 1949 ya no eran 10, sino 14. Entonces, nuevas ciudades buenas. Necesitamos un equipo de fútbol. Y repasen Bucaramanga, Pereira, Quindío. Aparecen los 14 originales del fútbol profesional colombiano. Después va a llegar el Tolima, etcétera. Y siempre pensando en duelos regionales. Y todos los otros equipos quedaron comiendo mierda. Acuérdense, por ejemplo, mi ejemplo favorito es el Deportivo Pasto. Si ustedes miran el escudo del Deportivo Pasto en su escudo dice 1949, porque claro, en 1949 el Deportivo Pasto, bueno, nosotros también queremos ser profesionales, no, Pasto queda muy lejos. Sí, no, Pasto queda muy lejos. Y nunca lo aceptaron, entonces al Deportivo Pasto le tocó mamarse toda la vida, ser un equipo aficionado, hasta que apareció la DiFútbol, entonces pues sí, vamos a hacer un equipo de la falsa Primera C, porque acá no existe Primera C, y pues ya terminó ganándose su ascenso, y pues ahí va. Pero lo que hicieron con la DIMAYOR fue anular la posibilidad de fútbol. Miren los futbolistas de otros países, 800 equipos, 1000 equipos, ¿cuántos equipos hay en Brasil? ¿Cómo es el sistema en todos los países? Es piramidal, una primera división, una segunda división con más equipos, una tercera división con más equipos, una cuarta división regional que abarca todos los equipos. En Colombia no. En Colombia fueron 14 equipos toda la vida hasta que dijeron, no, inventémonos una primera B en 1991. Y ahí lo ampliaron a 16. Y ahora hay más equipos en la A que en la B. No, en la B hay 20 B.
En la A hay 20 y en la B es 16, o sea, en todas partes es esta pirámide y en Colombia es una pirámide chiquita Todo mal. invertida. Sí, es esto, la pirámide invertida, el simbolito este de corazón de su generación, esto es el fútbol profesional colombiano. Alejandro, otro tema que pues queremos tocar que está muy en furor pues durante este tiempo, creo que los derechos televisivos con Win van hasta el 26, Sí, hasta hasta el el 31 de diciembre del 2026. ¿Cuál sería la opción más realista, por decirlo así, y que obviamente como que dé mejoras en cuanto al dinero a los clubes, sabiendo lo que está pasando actualmente, lo que pasó que días con el Quindío, el trapo que sacaron? O sea, Mm. ¿existe una opción realista que pudiera pues que los equipos que sí se encargan De de invertir invertir, y de dar un buen comprar espectáculo. jugadores, de mantener bien el estadio? ¿Existe alguna posibilidad que ellos puedan pues conseguir más dinero que A otros ver, clubes? lo que pasa es que son dos problemas diferentes, pero es el mismo problema, pero son dos situaciones diferentes. Por un lado, los estatutos de DIMAYOR. Los estatutos de DIMAYOR determinan cómo se reparte la plata del contrato. Entonces, los estatutos de DIMAYOR son los que determinan, ok, a los 14 históricos del fútbol profesional colombiano, los vamos a considerar siempre de la A, aunque estén en la B. Entonces, usted por eso tiene al Quindío, que es de los 14 históricos, cobrando plata de la A, cobrando la misma plata de Nacional, de Millonarios, de Junior, de América, de Once Caldas, cobrando la misma plata en la B sin ningún afán por ascender, pagando una nómina de la B, lo que es vergonzoso. ¿Sí? ¿Qué dicen los estatutos de la DIMAYOR? Que un equipo que lleve 3 años completos, o sea, que complete 3 años en primera división, se considera categoría A. Entonces, esos equipos categoría A han crecido con el tiempo. Ahora son 26, porque, por ejemplo, equipos categoría A, Envigado, Equidad, Jaguares, pero, por ejemplo, Fortaleza juega en la A, Pero es pero categoría cobra B. derechos de la B, porque este es su primer año en la A. O sea, este es su segundo año, perdón. Está completando. Si Fortaleza este año salva la categoría y el próximo juega, ya el próximo puede decir, buenas, vengo por $1.250.000, que la verdad es un muy buen proyecto y lo puede hacer. Equidad es categoría A, esos son categoría A. En estos momentos son 26. Pero los categoría B reciben menos de la mitad de esa plata, son como $600.000. Si los de categoría A reciben $1.250.000. En total el contrato es como de $50 millones, repartido entre los 36. Hagan la cuenta más o menos. ¿Qué pasa? Que ese contrato es el mejor contrato que ha tenido el fútbol profesional colombiano en su historia, porque es que antes del 2012 no había esa plata. Y no está mal ese contrato para el 2012. El problema es cómo se ha manejado el contrato. Y el problema es cuando usted empieza a comparar con los otros mercados. Entonces, en todos los mercados del mundo, y pues obviamente uno se pone de garoso y uno compara con la Premier o con la Bundesliga o con la Liga Española, pero en todos los mercados del mundo, a los equipos que más prenden televisores es a los que más se les paga. Acá, como es una democracia en la que mandan los chicos, porque hay más chicos, ese es el problema cuando usted tiene una pirámide invertida, tiene demasiados chicos arriba, mucho bagazo. Entonces esos votos de los bagazos no van a permitir que se reparta bien la plata. Y eso tiene muy molestos a los clubes grandes, ¿sí? Porque los clubes grandes dicen, mierda, cuando se ponen a comparar, la plata no les alcanza. Porque, pues claro, $1.250.000. $1.250.000 para Nacional no es nada. ¿Mm? Sobre todo cuando Nacional se voltea y mira para el sur y mira que Alianza Lima recibe, como es el equipo más popular de Perú, en sus derechos de televisión, Alianza Lima recibe $4 millones al año por derechos de televisión. Y es como, Alianza Lima no se ha ganado ninguna Libertadores. Claro, es el equipo más popular de Perú, entonces en su contexto es normal, pero yo me he ganado 2 Libertadores y $1.250.000. Mm. Y además usted mira población, Colombia tiene más población que Perú, entonces pues Atlético Nacional, Millonarios, América, que son los tres equipos más populares de Colombia, pueden decir, pues yo cada uno tengo 10 millones de hinchas, una vaina así, y pues $1.250.000. Mientras que usted mira por el otro lado y en Chico con $1.250.000, Pimentel todos los años estrena camioneta. Todos los años estrena camioneta, todos los años compra lotes nuevos, todos los años le Increíble, Pimentel. paga a los caballos. Claro, la nómina sigue siendo una nómina chiquita, modesta, barata.
¿sí? Porque entonces hagamos cuentas, ¿no? 1.250.000 dólares son más o menos 5.000 millones de pesos, más o menos 5.000 millones de pesos. La nómina del Chicó o de el Quindío, hagámoslo con el Quindío. La nómina del Quindío es una nómina de 100 millones de pesos mensuales. Entonces, 100 millones de pesos mensuales son 1.200 millones de pesos al año. Y pues a usted le están sobrando 3.800. Entonces, Hernando Ángel literalmente hace esto. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando los hinchas que no entienden estas vainas tienen que reaccionar y emputarse, pero el problema es que el fútbol colombiano no es un fútbol de hinchas, es decir, de sociedades deportivas, sino de dueños. Acá los únicos hinchas que tienen voz y voto son los del Cali, que son socios, no todos los hinchas, y los socios de Millonarios, pero en Millonarios hay una mayoría del 87% que le pertenece a un privado, a Amber. Entonces ese 13% pues sí tiene voz y tiene voto, pero pues es un 13%, eso en términos empresariales es muy poquito. Entonces es una situación muy compleja porque tendría que organizarse la DIMAYOR para repartir mejor la plata. Pero ahora hablemos del negocio. Se necesita que entre más plata. El escenario ideal para que entre más plata es que no haya un dueño de derechos. Porque es que el fútbol profesional colombiano no vale lo que los dirigentes creen que pueden pedir. 50 millones de dólares al año es mucha plata. ¿Sí? Es mucha plata. ¿Sí? Claro, cuando usted dice, no, pues 50 millones de dólares, solo 50 le entran a Flamengo por año por sus derechos. ¿Por qué? Porque es el equipo más popular, no solo de Brasil, del mundo. Es el equipo con más hinchas del mundo, Flamengo. Y a Corinthians le entran como 40 millones porque es el segundo equipo con más hinchas del mundo, por el tamaño enorme de Brasil. Por eso es que los equipos brasileños siempre ganan la Libertadores y siempre están en finales continentales, por el presupuesto que tienen en el fútbol de sus ligas, o sea, el presupuesto de derechos de televisión. Entonces usted imagínese cuando se enfrenta a un equipo colombiano con un equipo brasileño, la diferencia de presupuesto no tiene sentido y eso se ve en las nóminas. Pero ellos están esperando a que la platica se les suba al menos a 2 millones de dólares al año. ¿Sí? Ojalá a 4, hay unos que sueñan con 4, pero pues el problema es la repartición equitativa. Lo mejor que podría pasar es que se organicen al interior de la DIMAYOR y establezcan un modelo como el modelo de la Premier, es la hora de las ambulancias, qué pena, ¿sí? El modelo de la Premier o el modelo de la Bundesliga, en el que hay una muy buena base para todos y hay unas variables. Entonces, por campaña a usted se le da muy buena plata. Entonces, si usted ese año tiene una muy buena campaña, usted va a facturar más que el equipo más popular, pero a los equipos más populares se les da. Digamos, esos son los modelos más equitativos. Los modelos menos equitativos son los modelos como el argentino, en el que está establecido que Boca y River tienen que ganar más que todos los demás, punto. ¿Sí? Esos son modelos, pero ahora hablemos de quién lo transmitiría. Si usted le vende un paquete a Win, que es el actual dueño de los derechos, si le vende un paquete a RTBC, que está interesado en transmitir fútbol femenino e inferiores, si le vende un paquete a otros, a Disney, usted puede sumar esos 100 millones de dólares que quiere y con esos 100 millones de dólares puede generar una nueva repartición y usted le garantiza a los chiquitos, a usted le garantizo su 1.250.000 dólares. Pero le recuerdo que si Disney nos compró, no nos compró para ver Equidad Fortaleza, nos compró para ver Nacional Millonarios o para ver América Junior. Por eso nos compraron, porque esos son los que hacen que alguien pague una suscripción. Es que en el historial de Win, desde que sacaron el modelo de Win+, que no ha tenido el efecto económico que los clubes esperaban, lo máximo que han tenido de suscriptores, o sea, el promedio de suscriptores está siempre en 400.000. 400.000 suscriptores, lo que de entrada le dice que este no es un país futbolero. 400.000 suscriptores, claro, alguien me dice, son 400.000 hogares y 400.000 locales, es mucho. Son solo 400.000 suscriptores en un país de casi 60 millones de habitantes. Para que sea negocio, tienen que tener 700.000 suscriptores, o sea, para que el negocio sea sólido, estable y deje buena plata. Y lo máximo que han tenido es 800.000. ¿Y cuándo tuvieron esos 800.000? Con la final Millonarios Nacional, porque son los dos equipos más populares. Con la final Millonarios Nacional tuvieron los 800.000 suscriptores y récords de rating. Entonces, eso demuestra a las claras quiénes son los que
deben ganar más. ¿Sí? Los que deben ganar más son los que más suscriptores traen, los que más rating traen y demás. Pero los chicos no van a permitir que les quiten plata. Pero si usted les garantiza a los chicos la base que ya tienen y un poquito más, y empieza a negociar todo lo demás, pero esa es una discusión. Estos 36 personajes de la DIMAYOR, esa discusión tiene que ser horrible. Y que tengo entendido que a la hora de, pues, de recibir la plata de los derechos televisivos ya no son 36, sino que pasarían a 37 equipos, No, pues los en treinta estos y seis momentos, equipos y en estos serían momentos son que 37. Sí, lo que pasa es que eso es algo que también tiene que cambiar desde el 2016, desde el 2026, perdón, porque en estos momentos son 37. Lo que pasa es que cuando se firma el contrato en el 2012, se estipuló que mientras durara el contrato, la empresa que firmó el contrato, que se inventó Win, una empresa que se llama Go Sports, iba a recibir un porcentaje. Entonces, la plata se tiene que repartir entre 37. Lo chistoso es que los directivos del fútbol colombiano se vinieron a enterar de eso cuando yo lo denuncié hace 5 años. Antes no sabían, ¿sí? No sabían porque ellos no miran los contratos, ellos no saben qué firman. Siempre hay whisky, entonces ellos firman borracho, ni leen los reglamentos, no tienen ni idea, ¿sí? Es que el gran problema es que la dirigencia es una caterva de ignorantes. Hay unos que son muy pilos y los estoy viendo, ustedes saben quiénes son, les ofrezco disculpas, pero la gran mayoría son una caterva de ignorantes que solamente piensan en plata y que solamente piensan en que esto se maneja como una tienda. Entonces, en estos momentos la plata se tiene que repartir en 37, porque mientras esté la vigencia del contrato con Win, es eso, pero en esta renovación, eso se tiene que cambiar, porque la nueva administración de Win tiene clarísimo que eso se tiene que cambiar, que no tiene ningún sentido. Es que póngase a pensar, si usted le quita esos $2 millones, porque es que además gana más, el equipo 37 gana más que todos los demás, ¿sí? Si usted le quita esos 2 millones y empieza a repartirlos, pues usted ya no tendría 1.250.000, sino a lo mejor 1.350.000. Es más plata, pero los dirigentes son brutos. Y no, esto es el negocio, ¿no? Son brutos, ellos no entienden. Entonces, nada, vamos a ver, es muy interesante, sobre todo porque este año, digamos que este año es el año del lobby, este año es el año de las propuestas, el próximo año ya es el año de las definiciones. Una de las opciones que más toma fuerza es crear DiMayor TV. Y crear DiMayor TV es crear un nuevo canal, es decir, crear otro Win. Sí, pero entonces es obviamente para cagarse a Win, ¿sí? Entonces crean un nuevo DiMayor TV, empiezan a vender los derechos de este DiMayor TV internacionales, locales, y el que quiere promover eso o el que está promoviendo eso les dice, y con eso podemos sacar un montón de plata, porque pues vendemos por suscripción, que así funcionan las OTTs, que son los canales que uno tiene en cable, ¿sí? Entonces uno cobra, por ejemplo, 1.000 pesos por suscriptores. Entonces, bueno, no, 1.000 pesos, pues Cable Cosito, que tiene 2.000 suscriptores, pues usted va a recibir 2 millones de pesos. Pero claro, que tiene 7 millones de suscriptores, ahí ya estamos hablando de plata. ¿Sí? DirecTV, que tiene 900.000, 1 millón de suscriptores, estamos hablando de plata. UNE, que tiene como 5 millones de suscriptores, estamos hablando de plata. Entonces, esa es una propuesta, pero de todas formas es una propuesta que es copiando un modelo que ya se hizo en Chile, se llamó el Canal del Fútbol, pero el Canal del Fútbol quebró. Entonces, digamos que es una propuesta que tiene muchos problemas, porque usted asume todo el riesgo. No es como acá que usted simplemente vendió los derechos y ya verán allá. O sea, el problema es de Win. Mire Win cuántos suscriptores tiene, mire Win en qué servicios de cable o de satélite está. Pero a mí me tiene que dar mi plata y Win se las da juiciosamente. Gane o pierda plata, Win se los da juiciosamente. Acá todo el riesgo sería de esa OTT llamada DiMayor TV. Y pues ellos están muy convencidos que tienen un producto retop. Y lo que ha demostrado el fútbol profesional colombiano en los últimos años es que no es ningún producto top. No solamente porque el nivel sea malo, sino porque las transmisiones son malas. O sea, y no me refiero a las transmisiones de Win. No. Me refiero a, piensen en un partido en el Estadio Jaraguay. Está la cámara, está el partido, está la cancha y al fondo hay un potrero con 2 vacas. Pues puta, ¿quién quiere comprar eso? O sea, nadie. Envigado también. El de Envigado. Entonces está la cámara, está el techo con las tejas de al lado y acá atrás hay una cancha de fútbol 5 donde están jugando Que a veces al mismo tiempo. A veces el partido de ese fútbol 5 está como mejor que el que están transmitiendo. Hay un parqueadero, ¿sí? El estadio de techo, que a mí el estadio de techo me encanta, es un gran estadio,
pero entonces estos genios ni siquiera ponían la cámara alta, o sea, como hicieron, fue muy chistoso, tuvo que venir la FIFA a enseñarnos. Usted pone un andamio, tiene altura para transmisión y las transmisiones de techo del Mundial Sub-20 femenino fueron perfectas. Mientras que usted mira las que eran de Win, no sabían dónde poner la cámara, toca ponerla como de medio lado. Ponga un hijo de puta andamio, o sea, eso no cuesta tanta plata. Entonces, listo, el andamio, la cámara y atrás el martillo de Mundo Aventura. Es como, a mí esa es el que menos me molesta, así, a mí me parece hasta chévere el ¡ah! Me mete emoción a partidos de mierda, pero es que ofrezca, o sea, no, es que nuestro fútbol vale un montón de plata, nos tienen que dar $2 millones por equipo con la cancha de Tunja, Uy, en serio, es con la lo cancha de peor. Valledupar, sí, con la cancha de Valledupar, en serio, no, seamos serios. Y también que días en Once Caldas que estaba jugando con el Bucaramanga, la iluminación, pues que eso se entiende que ellos se están preparando para enfrentar el torneo internacional. Pero pues también Win o no sé si es Di Mayor la que gestiona eso, debería como Básicamente es que ese es el otro problema, los estadios no son de los equipos, entonces los estadios dependen de las administraciones locales y las buenas relaciones de los equipos con las administraciones locales son las que marcan ese tipo de cosas. Por eso es que tenemos tantos equipos que se trastean de ciudad, porque entonces el presidente del equipo se agarró con el alcalde de turno porque le pidió más plata y el alcalde de turno le dijo, ¿por qué le voy a dar más plata? Sí, ya le estoy dando unos descuentos en esto, le estoy dando un patrocinio de empresas públicas locales, yo por qué carajo le voy a dar más plata, no, ni mierda, me lo llevo. Y se llevaron a Alianza Petrolera a Valledupar Y y se Águilas, ¿no? llevaron a Águilas, se la lleva a todas partes. Águilas ha cada pasado como en semestre. 5 ciudades. ¿Otra vez es Río Negro Águilas? Si no estoy mal. Sí, claro, volvió porque se agarraron Cincelejo. con el de Sincelejo. No, con el de Montería. Eso, No, perdón. sí, porque en Sincelejo es, no miento, no, Jaguares de Córdoba es Montería, estas eran en Sincelejo, se agarraron con el de Sincelejo. Vamos a pasar ahora como a Como una una ronda ronda de de preguntas preguntas, como ya, pues, para teniendo ir en cuenta cerrando. que sí. Claro, no, háganle, no es rollo. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿el mejor jugador de la historia del fútbol profesional colombiano objetivamente y ya su favorito? A ver, el mejor jugador en la historia del fútbol profesional colombiano, mi favorito es Carlos Enrique La Gambetta Estrada, quien jugó en el Cali, en Millonarios y en el Medellín. Obviamente ustedes no se acuerdan de él porque él jugó en los 80s y en comienzos de los 90s. Es el único tipo al que yo le he visto hacer unas cosas en la cancha que no le he visto a ningún otro ser humano. Lo que hacía La Gambetta Estrada en la cancha era brutal, o sea, por eso le decían La Gambetta, el tipo era magia. Es muy extraño porque en el Cali no tenía tanto espacio porque era el Cali de Redín y del Pío Valderrama y la Gambetta era delantero, pero era muy buen volante de armador, entonces termina pasando a Millonarios en donde pues ídolo absoluto y después llega al Medellín en donde le va muy bien también en el Medellín. Era un crack, o sea, era una vaina impresionante. Ese es mi favorito. Pero yo creo que el mejor jugador en la historia del fútbol profesional colombiano, o sea, fútbol profesional colombiano, no selección Colombia, no, del fútbol profesional colombiano debería ser, debería ser Wellington Ortiz. Pensé que iba a decir Teófilo Gutiérrez. Yo creo que el mejor jugador de fútbol profesional colombiano en toda la historia debería ser Wellington Ortiz, no solo porque lamentablemente no eran otros tiempos y no pudo salir, sino por el impacto que tuvo. O sea, Wellington llega, o sea, nace en un Millonarios que marca una época, el Millonarios del BOM, después llega al Cali y en el Cali hace y deshace, si logra esa épica hazaña del Cali en cancha de River Plate, uno de los mejores goles de la historia además, y después llega al América que gana todo, o sea, el América multicampeón, que claro, tenía muchas otras estrellas, pero ahí estaba Wellington Ortiz. Wellington marcó una era de mucho fútbol, de mucho espectáculo, él sostuvo sobre sus hombros un momento de transición en el que el fútbol profesional colombiano pasaba por mala hora, él lo sostuvo, un tipo absolutamente sensacional, o sea, cuando uno habla, obviamente, a mí solamente me tocó, y cuando era niño, su última etapa, la del América, yo no había nacido cuando Millonarios, yo era un bebé cuando estaba en Cali, pero, pero cuando uno lee el impacto de Wellington Ortiz, o sea, la transformación, el peso específico de Wellington Ortiz para el fútbol profesional colombiano, yo creo que debería ser él el jugador más importante en la historia del fútbol profesional colombiano. Mucho de él, ¿no? De
o bueno, yo no, o sea, se habla mucho de él, pero yo siento que no se le da la importancia que debería tener. Otra generación. Lo que pasa es que, sobre todo porque él, aunque es subcampeón de América, él fue gran figura en la selección Colombia, subcampeona de 1975. En esos tiempos la selección Colombia era un patito feo, al que no se le paraba bolas, y él era la estrella de un equipo que no hacía nada. Que era ahora la selección colombiana no es que haga mucho, pero al menos hace ruido, ¿sí? O sea, nosotros nunca hemos ganado cosas, salvo la Copa del 2001, pero al menos la selección Colombia en los últimos 30 años hace mucho ruido. Él estaba en una selección Colombia que no iba a mundiales, él estaba en una selección Colombia que en las Copas América pasaba desapercibida, salvo en el 75. Entonces, eso digamos que es como un lastre, pero como ustedes me preguntaron por el fútbol profesional colombiano, por clubes, o sea, a Willington Ortiz por clubes lo conocían en todo el continente. Antes existía una cosa súper loca que se llamaba la selección resto del mundo. Jugaban partidos la selección de Europa contra la selección resto del mundo, era como un partido anual. El único colombiano al que llamaban era Willington Ortiz. Y uno decía, pero ¿cómo puta? Pues es que Willington Ortiz era un crack. Sí, era un crack. La final favorita que haya visto en torneos cortos. Uy, en torneos cortos. Pues lo que pasa es que como yo soy de Millonarios, la final entre Santa Fe y Millonarios. O sea, el gol de Henry Rojas es un momento muy hermoso en la vida. Porque Esa fue muy final. chistoso, porque el del Santa Fe estaban celebrando el gol en el estadio, cuando voltean, después de lanzarse, gol de Jenny Rojas. Sí, no, o sea, ese fue un gran momento. También tengo que decir que la final paisa, la de Medellín Nacional, fue una final espectacular, la del 2004. Uf, o sea, esa victoria, ¿2004? Sí, creo que fue 2004. La victoria, esa victoria de ese Medellín, oh, qué equipazo ese Medellín. Y diría también que hay una gran final entre Junior y Once Caldas en el 2011. La que se define en penaltis, Sí, sí, 2011. uy, esa fue una gran final. Jodidísima, o sea, eso estuvo para cualquiera. Gran final. La verdad fue muy buena, pero y se venía con el antecesor que ha sido la 2009, que fue la que Junior tenía un Claro, equipazo. es que además estaban en ese pique de Once Junior Caldas tenía un Junior. equipazo y estaban reconfiados y en Claro, Barranquilla se comieron tres. claro, tal cual, el Once Caldas de Fano, me acuerdo. Sí. El Once Caldas de Fano, es que tenían un pique Junior y Once Caldas en ese momento, entre el 2008 y el 2012, tuvieron un pique muy sabroso. Esas finales con esas cargas emotivas son muy buenas. Yo quizás acá ya hablando un poquito con el corazón, yo soy hincha del Bucaramanga. Ah, Para no, mí, eso es la final, la del Pereira, eso es muy bello. la final Sí. de, pues, del Bucaramanga con Santa Fe, creo que tiene hasta una épica por el clima, por todo lo que sucedió. Yo creo que también es una final muy No, y linda. además, perdóneme, Aldair le tienen que hacer una estatua. Sí, O Sí. sea, Si eran Aldair, campeones de Superliga, sí, para hacerle cinco. no, sí. tal cual, hermano. O sea, es que, no. O sea, lo de Aldair es una cosa de locos. Ahora, es una lástima que el problema con el Bucaramanga es, pues claro, como era un equipo sin proyecto, que no es injusto decir que se encontró el título, pero casi que se lo encuentra. Es Sí. decir, Dudamel termina armando en muy poco tiempo un equipo muy competitivo que gana y gana muy bien, es un campeón muy justo. Pero, pues claro, como era un equipo sin proyecto, pues ya los jugadores no tenían más tiempo, más contrato y chao. Sí, básicamente lo que hizo Dudamel fue rejuntar a todos los, pues los Armar al... Jugadores que no, venían de una no es feo mala, decir desechados, pero Inestrosa no lo quieren en Junior. Fabri Castro era reputeado en Cali. Aldair Gutiérrez, Aldair Gutiérrez, el mismo Aldair Quintana. y el único que era figura donde estaba era Sambuesa, pero tengo entendido que él sale mal de Santa Fe, era que venía. Sí, exacto. O sea, Sambuesa había salido mal de Santa Fe también, exacto. Entonces, es muy particular, es un momento, igual que el del Pereira, perdóneme, o sea, la emotividad de los títulos es que en estos momentos de los 14 originales creo que ya ganaron todos. Sí, Sí. Ya ganaron todos, el único que faltaba era el Bucaramanga. Entonces ya, por fin se completó el ciclo, ya, por fin, después de 50 años. Y Por fin. para el Pereira tiene como un valor agregado que fue en diciembre, entonces se le junta Sí, con esas fechas. que sigue siendo como la carga emotiva. Pero sí, o sea, el problema, a mí no me gustan los torneos semestrales, porque yo no sé si ustedes saben esto, solamente hay como 3 países en el sí, mundo que uno dan de esos es títulos Colombia. semestrales, y uno de esos es semestrales, que uno de esos es Colombia, lo que habla totalmente de nuestro nivel, o sea, tenemos una sobrecarga de partidos, porque hay que dar partidos por televisión, tenemos
falta de procesos porque nunca hay tiempo, acá no hay pretemporada, jugadores que se lesionan, los técnicos, esto es un quemadero de técnicos bravísimo, eso en buena medida explica el flojo nivel del fútbol colombiano y también explica por qué nos va tan mal en el continente. Y ya la última para ir cerrando, pues como nosotros le mencionamos anteriormente, somos consumidores de su contenido, de Muchas historias gracias. secretas, entonces sabemos como Pues ya toda, saben que el perro ladra todo el tiempo. sí, Sí. sabemos como todas las historias, lo que ha investigado y queremos como hacer algo referente a eso y es como cuál es el caso, la historia que más le ha impactado a la hora de investigar o de contarla. Y eso que hay muchos, porque todo lo que usted ha destapado en su blog, Gotas Gotas de de veneno. Veneno, Pero muy grosso. mire, a mí, digamos, que me perturbe, o sea, me perturba una muy reciente y es la de los dirigentes del Cali. Ah, O sea, cómo los propios dirigentes del Cali se robaron al Cali. O sea, el Cali está en una crisis financiera brutal, tiene un déficit de 110 mil millones de pesos y resulta y acontece que lo que descubre, pues a mí ya me habían contado y yo ya había hecho esas denuncias y es que la plata de las transferencias, porque el Cali ya no, pero el Cali históricamente es el equipo que más jugadores vendía. Y si ustedes repasan en los últimos años, ha vendido muchos futbolistas, es decir, Harold Preciado, Santos Borré, Benedetti. Lupini, Benedetti. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Sí? ¿Dónde está esa plata? Entonces, pues claro, a mí lo que me dijeron en su momento es que esa plata nunca le entró al Deportivo Cali, porque esa plata entraba, e inmediatamente se la llevaban. ¿Y quiénes se la llevaban? Pues los dirigentes. Y lo que revela la auditoría forense es exactamente eso, que todas las transferencias de los futbolistas servían para pagar deudas que había adquirido la dirigencia con unos fideicomisos y unos fideicomisos que además usted tenía que pagar un interés del 1.67 y estaba pagando cuotas con intereses del 3.6, o sea, usted estaba pagando el doble, incluso pagaron cuotas con interés del 6.5, estaba pagando 6 veces el interés de la cuota, es como, por Dios, ¿qué es esta vaina? Estos manes desfalcaron al equipo, es absolutamente vergonzoso, a mí me afecta porque es que ese es un equipo que se supone que es de sus hinchas, es ujú. decir, no es el dueño de la tienda, no es Tulio, ¿sí? Esto es mi negocio y esto es, o el del Bucaramanga o el del Junior, este es mi negocio, yo hago lo que se me da la puta gana acá, etcétera, etcétera, etcétera. No, estos se supone que son hinchas, son como nosotros, o sea, alguien que de verdad quiere al equipo y lo que hicieron fue desfalcarlo, sacarle plata. A mí eso me parece muy triste y que me preocupe, o sea, que me joda la presencia permanente de la ilegalidad en el fútbol profesional colombiano, con dineros oscuros, todavía el narcotráfico está presente en otras formas, en otras caras, las apuestas ilegales que en estos momentos son un problema gigantesco y no me refiero a las casas de apuestas, a Betplay, etcétera, etcétera. No, 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 no. Apuestas ilegales es cuando un mafioso apuesta con otro mafioso que este equipo va a ganar 3-2. Y entonces llegan y le ofrecen 20 millones, 200 millones al árbitro, al futbolista, y entonces es este futbolista que llegaba en Transmilenio al entrenamiento y hasta la semana pasada y esta semana de pronto llegó en carro último modelo y es como... ¿Mm? Y el silencio permanente, porque todos lo saben, o sea, al interior del fútbol hay preocupación permanente por esto, pero pues como no, es que hay que mostrar que el fútbol todo es bueno, aquí todo es bello, entonces tapen, 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 tapen. La cantidad de denuncias que tiene la DIMAYOR de apuestas ilegales de jugadores, jugadoras y árbitros, o sea, al menos 50 casos, les digo, el año pasado. Y ninguno se hizo público, de ninguno se habla, no, aquí no pasa nada, aquí todo es bueno. Y Vean, empecé a hablar de eso y salió la gata. tengo entendido que como uno de los factores que hace que todo sea más difícil en cuanto a la investigación es como que todo se mueve en plata en efectivo, ¿no? Entonces no Claro, hay obvio. cómo ver que un jugador recibió cierta cantidad de plata, sino que... Mire, en el caso de las apuestas ilegales es plata debajo del colchón, o sea, literalmente los más pendejos son los que llegan estrenando carro, Mm. ¿sí? Pero es mucha plata, mucho efectivo. Los otros, que son los que tratan de amañar las apuestas legales, que es cuando esos famosos casos de goles en los últimos 5 minutos, muchas amarillas y muchos penales en los últimos Sí, cinco porque minutos, esas últimas dos fechas de la liga hemos visto por partido roja. Y pues uno no quiere creer, pero... pero entonces, ¿qué pasa? El sistema Comet está cruzado con las bases de datos de todas las casas de apuestas legales. Ujú. Entonces, ¿ellos qué hacen?
el jugador que arregla esto, arregla la tarjetita amarilla, etcétera, se apuesta con la cédula de la novia, apuesta el papá, apuesta la mamá. Mire, hubo un caso que pasó en una casa de apuestas, lo que pasa es que no se los puedo contar porque pues es privacidad de la fuente. En una casa de apuestas se dieron cuenta que en un partido de la B, esto sí lo voy a decir, en un partido de la B, pasaron muchas cosas en los últimos 5 minutos y 10 personas, entre esas 10 personas se ganaron más o menos 80 millones de pesos. Y claro, se pusieron a revisar y las 10 personas eran todas de la misma ciudad. Y es como, todas de la misma ciudad del equipo que perdió, o sea, del equipo al que le pasaron esas cosas. Y cuando se ponen a revisar, de esas 10 personas, 8 tenían el mismo apellido y era el mismo apellido del jugador que había cometido las amarillas. Y fue como, no, qué pena, esto es un caso, y no les pagaron. Y entonces esta gente iba a demandar a la casa de apuestas. Esto fue tema de abogados porque no, es que nosotros nos ganamos esto y pues a la casa de apuestas, mire, qué pena, les vamos a abrir un caso en la fiscalía porque esto es estafa. Y tuvo que entrar Di Mayor a, no es estafa. ¿Y qué pasó con ese jugador? Al siguiente semestre, porque eso es lo que hacen en la Di Mayor. En vez de castigar al futbolista, en vez de hacer público, en vez de contarnos a todos, que todos agradeceríamos, miren, es que Pepe Pérez es un hijo de puta corrupto, que arregla partidos y todos diríamos, mucho hijo de puta Pepe Pérez, pero bueno, bien, nos están diciendo. O sea, si usted hace pública la vaina, a la gente ya le da más miedito. No, ¿qué pasa? Pepe Pérez lleva 3 equipos en 2 años porque pues la solución es trastear a Pepe Pérez. Creo que sé cuál es el jugador, pero no vamos a decir nada. No podemos demostrarlo, o sea, Sí, no podemos demostrarlo. usted no puede demostrarlo, y yo me sé la historia, pero pues no tengo la documentación para demostrarlo. Sí, claro. Pero Pepe Pérez ha arreglado partidos en 3 equipos diferentes en 3 años, en 2 años, además. Es una vergüenza. Bastante. Bueno, Entonces, saber eso, saber que la mitad de lo que estamos viendo es potencialmente arreglado, es muy malo. Alejandro, ellos, o sea, no sentirán el miedo de que, pues, a pesar de que los directivos y ellos tienen el poder, de que pierdan a la ficha más importante que vendríamos siendo nosotros como consumidores, como hinchas. Ellos no sentirán como el temor de, no, esa gente en un momento se cansará y ahí nos quedamos nosotros. Pero la pregunta es, ¿si se van a cansar? O sea, Eso es lo otro. es que es que al final el del día hincha la es el pasión siempre cliente está. perfecto. No, es que el hincha es el cliente perfecto, Sí, porque pues, o sea, a usted le pueden decir, no, es que el Bucaramanga, y usted va a querer a su Bucaramanga, ¿sí? Y entonces pasa, porque, o sea, recordemos lo que era la campaña del Bucaramanga. 2 meses antes de llegar a la final, al estadio estaban yendo 5.000 personas, pero igual con 5.000 personas, es que al Bucaramanga, como a todos, sobre todo a los equipos pequeños, no les importan tanto los hinchas, porque están los derechos de televisión sí. y viven de eso. A los equipos grandes sí les interesan los hinchas, porque pues con los hinchas están los abonos y ahí hay plata. Pero entonces en los equipos grandes, ¿qué pasa? Vea lo que pasó con Millonarios este semestre. Todos los hinchas estaban furiosos porque Millonarios no contrató a nadie. Todos los hinchas estaban furiosos porque la gran contratación fue mantener a Falcao. Todos los hinchas estaban furiosos porque el precio de los abonos, y se abonaron 25.000. Ujú. Al Entonces, final del pues, día la pasión nunca deja de ser pasión. tal cual, exactamente. El hincha es el cliente perfecto. No hay nada más horrible que contarle eso a un hincha. Y además uno se lo dice y al hincha le tiembla esta ceja y no lo entiende. O sea, no, se queda pegado, ¿sí? Pero un hincha es un cliente. Y así los ven, o sea, los dueños así los ven, porque es que en el fútbol colombiano el hincha no es el socio, como en el caso de Boca, en donde hay elecciones, o de Barcelona, o de Real Madrid, o de los clubes alemanes, en donde los hinchas tienen una participación fundamental. No, acá el hincha es un cliente. Este es un fútbol de dueños. Y los dueños tienen la sartén por el mango porque pues juegan con la pasión de la gente. Y ya está. Y con esa triste declaración cerramos el podcast. Alejandro, la verdad, muchísimas gracias por darnos este tiempo, porque pues como dimos cuenta al principio de la entrevista, es un hombre muy ocupado que tiene mil cosas por hacer y Yo no pues tengo 1.000 perros y 1.000 gatos por atender, pero no, muchísimas gracias a ustedes en serio por tenerme en cuenta. Y nada, un abrazo para todos sus oyentes y espectadores. sí, la verdad, pues ya medio personal, a usted nosotros lo conocimos hace ya 2 años cuando hizo el podcast con
Santiago, Con... el que hacía el man de Germán. Ah, ok, sí, 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 sí. con él. Y me acuerdo escribirle y decirle a Reyes, decirle, marica, nosotros no escuchamos el podcast o vemos streamer de otro fútbol, pero de aquí nunca, aquí nadie habla, porque no No, vende. Y dijimos, sería chévere en algún momento atrevernos a hacer, y pues ya 2 años después, hacerlo medianamente realidad, y pues tenerlos de acá es, pues, es un, Un un paso muy paso grande. gigante para nosotros y pues realmente estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad y pues que venga acá y nos deslumbre con todo su conocimiento porque pensábamos que éramos los que más sabíamos y nos dimos cuenta que no sabemos una mierda de lo que hablamos. hay que, o sea, para hacer esto hay que leer mucho, hay que investigar Sí, mucho, hay que hablar con mucha gente. Ese es el único consejo que les puedo dar. No se queden solamente con redes sociales y con lo que creen que saben, estén leyendo y aprendiendo todo el tiempo. Es lo único que les puedo decir, pero los tengo que dejar. Vengan, muchísimas Alejandro, gracias. muchísimas muchísimas gracias. gracias. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. No, muy bien, chao. Chao.